Bien, este ejercicio era del segundo o cuarto parcial, creo que del semestre pasado, y explicaba que pedía determinar el diagrama de cargas, es decir, saber cuál es la característica o la configuración de las cargas existentes, y además pedía, en este caso, graficar el diagrama de momentos flectores. Considerando que estos son vínculos ya conocidos, en este caso, por ejemplo, este es un vínculo de segundo género y este es un vínculo de primer género. Entonces, nosotros lo que teníamos conocido en este caso era el diagrama de fuerzas cortantes, donde teníamos este esquema que está acá. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar las características que se dan en este gráfico y a partir de ahí sacar el valor de las conclusiones que teníamos para nuestras ecuaciones y también, en este caso, nuestros diagramas y las cargas que pueden existir. Bien, primeramente vamos a entrar a analizar este esquema, ¿verdad? Como en uno de los videos tutoriales que yo preparé, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar las ecuaciones del cortante. Es decir, saber qué tipo de característica tiene según el gráfico que nosotros tenemos en el diagrama. Como ven, por ejemplo, esta es una ecuación lineal. Esto también es una ecuación lineal. Y esto también es una ecuación lineal. Pero esta es una ecuación que representa eh, un valor constante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero es determinar las ecuaciones que representen estas gráficas de acuerdo a nuestros datos y a partir de ahí comenzar a hacer el diseño de las ecuaciones y las secciones que determinen al final los valores de las cargas. Bien, una explicación rápida. La característica de la cortante de acuerdo a la carga. Bien, generalmente si nosotros sobre un elemento tenemos solamente aplicados cargas puntuales, generalmente el diagrama de cortante es un diagrama constante. En este caso tenemos el diagrama de cortante, va a ser siempre una gráfica así, constante. Obviamente en el intervalo que nosotros tengamos aplicado este elemento, ahora si existen cargas puntuales, entonces puede ser una quebrada, pero siempre representando una ecuación constante, es decir, puede ser de esta manera. Entonces, D es igual a una función o un valor constante en esos tramos que nosotros tengamos solamente cargas puntuales. Cuando aparecen cargas distribuidas uniformes, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En ese tramo donde aparece la carga distribuida uniforme, la ecuación de la cortante B representa a una recta inclinada. Entonces, si esto representa una carga distribuida, en ese mismo tramo, la ecuación de la cortante está representada por una ecuación del tipo B igual a AX más B, donde nosotros tenemos que definir el origen, obviamente, y a partir de ahí hacer la determinación de las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este gráfico? En este primer tramo yo puedo afirmar ya que va a existir una carga distribuida uniforme. Porque aparece una carga, una recta inclinada en mi diagrama de momento de cortante, ¿verdad? Que sería este. En este segundo tramo yo también veo que esto es una línea constante, o sea que en todo este tramo aparece una carga distribuida uniforme. Y en este tramo acá solamente aparecen cargas puntuales. Es decir, no tengo ninguna carga distribuida, entonces va a estar solamente aplicado por cargas puntuales. En el caso de que ustedes tengan cargas distribuidas, variables,
que generalmente suele ser el caso de cargas trapezoidales o cargas triangulares. En ese caso, el diagrama del cortante, donde generalmente esto se representa por Qmax, generalmente el diagrama suele ser de esta manera. Un diagrama curvo parabólico, ¿verdad? En este caso representa una ecuación del tipo b igual a ax cuadrado más bx más c, o sea, una parábola. Entonces, en este caso nosotros no tenemos esta representación gráfica en nuestro diagrama, entonces solamente nos quedamos con estas dos características. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primeramente voy a definir un origen para cada segmento, ¿verdad? En este caso, para el tramo 1, llamarle a este tramo 1, tramo 2, y este va a ser tramo 3. Entonces, para el tramo 1 yo voy a definir este origen que está acá. Voy a copiar el gráfico del diagrama para tener un poco más facilidad de poder explicar. Ahí. Entonces, para el tramo 1 lo que yo voy a hacer es determinar una ecuación a partir de este origen, tramo 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar esta altura que está acá y voy a suponer que esta es mi distancia X y esta es mi cortante. Entonces, mi ecuación va a ser B sobre X es igual a menos 300 sobre la longitud que es 0,9. Entonces puedo obtener el valor de la ecuación de la cortante que va a ser menos 300 sobre 0,9, que me sale menos 1000 sobre 3 por X. Entonces, esta ecuación ya es la representante de esta gráfica a partir de este origen en este punto. Ahora, yo puedo obtener después también para el tramo 2 la misma ecuación, que van a ver que sale la misma porque obviamente tomando cualquier origen tiene prácticamente la misma inclinación. Entonces voy a tomar el tramo 2, que sería este. Voy a tomar como origen este punto que está acá. Entonces voy a tomar este punto y voy a terminar la recta, donde en este caso puedo tomar cualquier extremo. Esto va a ser mi distancia X. Lo que yo voy a hacer en este caso es saber dónde está ubicado este 0, b igual a 0, y a partir de ahí hacer la representación. Entonces, lo que voy a hacer es sacar la inclinación, que va a ser la inclinación de todo esto, menos 200, 700. Tengo en este caso que la pendiente de esta recta va a ser en total 700 menos 200 sobre la longitud total, que es 2,7. Entonces la pendiente es 900 sobre 2,7. Me sale también 1000 sobre 3. Por ende, si yo voy a ecuacionar esto, la pendiente tiene que ser negativa ahora, porque en este caso va en dirección contraria. B va a ser igual a 700 menos 1000 sobre 3 por X, ¿cierto? ¿Verdad? Que en este caso este va a ser el valor de la ecuación de B. Entonces, como ven, si nosotros tenemos una igualdad de la pendiente para las ecuaciones dadas, como es en este caso este valor con este valor de la ecuación anterior, nosotros representamos que esto tiene una misma carga distribuida. Es decir, podemos sacar como conclusión que el tramo 1 y el tramo 2 tienen una
una misma carga distribuida, uniforme. Entonces, ¿qué nosotros podemos sacar de ahí? El valor o el esquema primario, que en este caso va a ser que en nuestra gráfica tendríamos que tener una carga distribuida constante en todo este espacio. Entonces, esto va hasta este punto y llegando hasta acá. Es decir, no hace falta que yo diferencie entre dos cargas distintas, de los valores de carga distinta distribuida, porque como veo que la pendiente tiene la misma inclinación, eso representa que la carga distribuida es igual en ambos tramos. Ahora, después tengo que ver el tema de las reacciones, en este caso, las cargas puntuales existentes en estos lugares, para poder saber esos valores. ¿Se entiende más o menos esa parte de cómo sacar las ecuaciones? O sea, gráficamente yo tengo las ecuaciones a partir de un origen en cada tramo y a partir de ahí yo voy a sacando mis ecuaciones. Yo ahora voy a definir otro origen para el tramo 3. En este caso voy a definir este origen que está acá. Este es tramo 3. Voy a definir este origen que está acá. Entonces, a partir de acá, ¿yo qué tengo? La ecuación del cortante B me sale igual a menos 600, ¿verdad? Porque la cortante es este valor que está acá, de manera vertical. Entonces, en cualquier tramo X, independientemente de hacia dónde me desplace, la cortante siempre tiene el mismo valor. O si yo definía otro origen en este lado, igual, la cortante siempre en ese tramo que yo estoy analizando, que es todo esto, tiene un valor de menos 600 newton. Entonces, con esas ecuaciones yo puedo plantear y obtener el valor de las cargas, que después vamos a notar que van a tener una cierta particularidad. Entonces, voy a utilizar este esquema. Eh, entonces, va a ser el esquema que yo ya puedo plantear según lo que yo voy analizando de cada gráfico. Es que acá va a existir una carga distribuida constante. Después, lo que puedo afirmar es la existencia de una reacción en los apoyos, ¿verdad? Vertical en B, vertical en D. Y después, ¿cómo puedo saber si va a existir otra carga puntual o otra carga? Bueno, carga distribuida ya no hay porque no hay rectas inclinadas. Pero en este tramo, ¿cómo yo sé si existe una carga puntual o no existe una carga puntual? Tengo que, en este caso, ver en el diagrama si existe o no una variación. Por ejemplo, acá yo puedo afirmar o podría afirmar que existe una carga puntual debido a esta discontinuidad. Generalmente en los diagramas cuando existe una discontinuidad es por la presencia de una carga puntual en el gráfico. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una carga distribuida, en este caso así, teóricamente mi diagrama tendría que ser así, ¿verdad? Una recta inclinada. Pero si yo de repente veo que en mi diagrama se da una carga puntual, mi gráfico termina siendo alterado y termina teniendo esta característica así, y después baja y después continúa. Entonces se ve un poquito desplazado, se ve discontinuo la recta que inicialmente representaba la carga distribuida por la presencia de esta carga puntual. Siempre en el mismo lugar donde actúa esto va a tener esa discontinuidad. Caso, por ejemplo, que nosotros vemos acá en el caso de la reacción en B. La reacción en B nosotros vemos que tiene una discontinuidad. Entonces, eso se da obviamente por la presencia de esa carga puntual. En B, el gráfico de la cortante es discontinuo. Entonces, en C también hay una discontinuidad. Pero esa discontinuidad tiene dos características. O puede ser debido a la presencia de una nueva carga, o puede ser debido a la ausencia de una carga. Entonces, yo voy a plantear que existe una carga y después, según las ecuaciones que yo planteé, me va a salir si es que tiene o no valor esa carga. Pues va a ser una carga P sobre la barra. Después vamos a ver si tiene o no valor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos?
este esquema yo voy a realizar las secciones. Sección uno, sección 2, sección 3. Y voy a determinar las ecuaciones genéricas que deberían de salir de este lado y obviamente eso igualar a las ecuaciones que yo ya tengo de acuerdo a mi gráfico. Es decir, mi ecuación uno del tramo uno que es este, mi ecuación 2 del tramo 2 que es este, y mi ecuación 3 del tramo 3 que es este. Pero tengan en cuenta siempre que ustedes tienen que definir el origen, ¿verdad? Y ustedes ya definieron los orígenes para cada tramo. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, acá la sección uno. Voy a tener entonces un esquema así. Voy a tener las cargas distribuidas. Voy a tener la sección. Entonces acá tengo las fuerzas normales, cortante y momento flector. Este era mi origen. Entonces esta es mi distancia X. Esta es mi carga Q. Entonces lo que yo voy a hacer es determinar la ecuación de sumatoria de fuerza en I. Igual a 0 tengo entonces Q por X menos, esto es negativo, menos B igual a 0. No hay ninguna otra fuerza que yo considere en ese tramo, entonces obtengo la ecuación que es menos Q por X. Esta es la ecuación genérica. La ecuación real que yo tengo en el tramo 1 es menos 1000 sobre 3X. Entonces B es igual a menos 1000 sobre 3X igual a Q por X. Elimino la variable que en este caso no es mi importancia y entonces tengo que el valor de la carga distribuida es, perdón, este es negativo también acá, entonces el valor de la carga distribuida es 1000 sobre 3 newton por metro. ¿Cómo puedo corroborar si está bien? Haciendo la sección 2. En la sección 2, como ven, la pendiente de la recta de inclinación siempre es el valor de la tasa de carga. Entonces, la pendiente que yo tengo acá, que es 1000 sobre 3, es el valor de la carga Q eh, de mi carga distribuida uniforme. Entonces, esta pendiente que está acá representa ese valor de tasa de carga. Entonces, si yo ya puedo decir que este es el valor que va a tener la carga distribuida, entonces ya puedo ir resolviendo y obteniendo las demás incógnitas. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, vayamos al caso de la sección 2. Sección 2. ¿Cuál es la diferencia con la sección 1? Que en este caso yo ya tengo el valor de la carga distribuida y voy a tener una reacción en este punto que es la reacción vertical B. Tengo la distancia conocida, que es esta distancia de 0,9, si mal no me equivoco, que está en el gráfico. Sí, 0,9. Este es mi origen. Tengan en cuenta que para el tramo 2 este era el origen. Entonces, esto representa mi X. Entonces yo tengo acá mi normal, mi cortante y mi momento flector. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo ya conozco o asumo como conocido? El valor de la carga Q, que es 1000 sobre 3. Entonces voy a armar mi ecuación. Esta es mi distancia de X. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tengo entonces que menos B menos el valor de la carga Q por X más 9 más 0,9 más la vertical en B igual a 0. Perdón. Igual a 0. Pero yo puedo tener el valor de la ecuación de B que va a ser igual a menos 1000 sobre 3 por X más 0,9 más la vertical en B. Voy a desarrollar, ¿verdad? Va a ser igual a menos 1000 sobre 3 por X menos 1000 por 0,9 dividido 3 da menos 300
más vertical en B igual a, obviamente, a esa ecuación. Entonces, esa es la ecuación genérica de mi tramo 2 y la ecuación que yo tengo que igualar tiene que ser a esta ecuación que está acá. Entonces, en este caso, yo voy a igualar menos 1000 sobre 3 por x más 700 igual a menos 1000 sobre 3 por x más 300, perdón, menos 300 más la vertical en B. Entonces, esto se va a suprimir, se elimina y acá tengo que de este lado me va a quedar 1000 igual a vertical en B. De esa manera yo puedo obtener el valor de la reacción también, que en este caso es 1000 newton. Entonces, el valor de la reacción en B ya es conocida para mí también. Bien, ahora voy a la sección 3. La sección 3 ahora voy a tomarlo de manera invertida, ¿verdad? Donde en este caso teóricamente no aparece ninguna carga, solamente la reacción en D y no aparece ningún otro elemento. ¿Por qué? Porque como ven acá en mi gráfico, yo no tengo una presencia de carga distribuida, entonces quiere decir que este gráfico se da influencia debido a una carga puntual nada más, que lo más probable sea la reacción en el punto D. Entonces yo voy a esquematizar en mi gráfico de cargas solamente la reacción en el punto D y la sección 3, cuyo origen en este caso va a ser este punto. Origen 3, este era el origen 2. Origen 1. Entonces, en mi tramo que yo voy a tener mi origen, voy a tener mi nuevo X, que va a ser este es el origen, y voy a tener mi esquema de cargas de esfuerzos internos. En este caso son, que está acá, normal, hacia arriba es la cortante y el momento flector que es en esta dirección. Entonces hago mi sumatoria de fuerza en I igual a 0, tengo entonces D más vertical en D igual a 0. La vertical en la ecuación del cortante es igual a menos la vertical en D, sería la reacción vertical. Entonces, esta ecuación yo igualo a mi ecuación de cortante, que entonces sería menos 600 igual a menos B sub D, entonces el valor de la reacción es 600 newton. Entonces, en este caso, esto es lo que yo tengo como resultado. Ya prácticamente tengo todas las fuerzas a excepción de, tengo el valor de la normal, tengo el valor de la ecuación de la carga distribuida, que es este, pero lo que no tengo y no sé si existe es esta carga puntual de acá. ¿Cómo yo puedo saber si existe o no esa carga puntual? Al aplicar la sumatoria de fuerza en I. Es decir, voy a en este caso hacer sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Ya prácticamente tengo toda la fuerza de sección de esa carga P que no sé si existe. Entonces, por ejemplo, acá sería menos Q por la longitud total más la vertical en D más la vertical en D menos la fuerza P y esto tendría que dar igual a 0. Acá yo sé que esto vale menos 1000 sobre 3 por la longitud total que es este. 2,7 más 0,9 que es 3,6. Entonces yo multiplico por 3,6 para sacar la resultante total. Este yo sé que vale 1000 hacia arriba. Después yo sé que este vale 600 hacia arriba. Perdón, 600 menos P igual a 0. Y acá me tiene que salir el valor de la fuerza P. Entonces, como ven, acá sale menos 1000 sobre 3 por 3,6. Sale, en este caso, menos 1200. Más 1000 más 600. 600 creo que era ahora. Sí. Menos P igual a 0. Entonces, acá yo planteo, sale menos 4, más 400 menos P igual a 0.
Entonces P es igual a 400 newton. O sea, sí existe una fuerza puntual en ese lugar. Como le dije, yo cómo identifico si es que puede existir o no una fuerza puntual, porque generalmente las discontinuidades de una gráfica, de un tramo, a la gráfica del otro se da por la presencia de una carga puntual. Esas serían más o menos las alteraciones que se dan en los gráficos. Entonces, uno de los tramos tiene esta ecuación, que es una recta, llega hasta este punto, pero en el siguiente tramo tiene un salto cuyo valor generalmente representa la carga puntual existente. Entonces, en este caso, acá yo sé que hay un valor de 400 newton que obviamente representa ese valor de carga puntual. Lo mismo ocurre acá. ¿Verdad? Acá yo sé que este valor de acá tiene valor de 600 que representa la carga puntual V sub D, que es hacia arriba. Esto representa una carga puntual que va hacia abajo, que es la fuerza P, y esto representa la carga puntual V sub D hacia arriba. Como ven, siempre hay esa discontinuidad en los puntos donde están las cargas puntuales. Entonces, solamente yo puedo obtener eso con las ecuaciones de equilibrio una vez que yo tenga las demás fuerzas actuantes. ¿Se entiende? Sí, no, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago siguientemente a esto? Determinar las ecuaciones de los momentos flectores. Es decir, por ejemplo, para este yo voy a determinar la ecuación ya que sé cuánto vale Q, que es en este caso 1000 sobre 3. Entonces puedo determinar momento con relación a este punto, entonces mi sumatoria de momento con respecto a ese punto O va a ser igual a, con respecto al punto P, igual a cero, tengo entonces momento flector positivo, la resultante que en este caso es Q por X, va a ser R por X sobre 2, ¿verdad? Su distancia o brazo de palanca que sería este. Entonces es igual a cero. Entonces el momento flector es igual a menos 1000, perdón, más 1000 sobre 3. No, este es positivo también, sí, por eso salía negativo. Momento flector es igual a menos 1000 sobre 3 por X sobre 2. La resultante de las cargas distribuidas es Q por X. Entonces mi ecuación termina siendo esta. Un poco más abajo. Sección 2. Entonces el momento flector es igual a menos 1000 sobre 6 por X al cuadrado. Ya sé cuál es la forma y la ecuación de mi momento flector. ¿Cuál es el valor de X que puedo asumir en esta sección 1? Como ven, yo adopté que este era el origen, entonces X iba a ir desde 0 hasta 0,9. Después lo mismo hago para la sección 2. Yo ya tengo la ecuación de, ya tengo el valor de las fuerzas actuantes, entonces puedo determinar el valor del momento flector en términos de ecuación. Es decir, voy a hacer acá al ladito. Sumatoria de momento con respecto al punto P, que siempre va a ser este, igual a 0. Entonces tengo acá que menos Q, pero más Q por X más 0,9 por X más 0,9 sobre 2. Siempre tomando en cuenta de que esta es la longitud total de la carga distribuida y que el punto de aplicación de esa resultante está actuando en L sobre 2. O sea, siempre la mitad de la longitud. Después yo tengo que la carga puntual, que ya es conocido para mí, que es 1000 menos 1000 por X, y esto va a multiplicar por, o sea, más momento flector, igual a 0. Entonces desarrollando esto sería menos 1000 sobre 3, o sea, sobre 6 realmente, por este sería X al cuadrado, 2 por 0,9 sería más 1,8X más
0,81 menos 1000 por X más el momento flector igual a 0. Puedo obtener entonces el momento flector que va a ser igual a, este era positivo acá, menos 1000 sobre 6 X al cuadrado. Después acá tengo 1000 sobre 6 por 1,8 menos 1000 salen más 700 por X y después el otro valor que es 1000 sobre 6 por 0,81 menos 135. Entonces, esta es la ecuación del momento flector para el tramo 2. Ya que tengo todos los valores, es directamente llevar esta ecuación. Y en la sección 2, como en este caso comienza en este mismo punto, entonces comienza en el origen y termina en la longitud total que separa el punto B del punto C, que es 2,7. Entonces, 2,7. Sección 3, mi nuevo origen, el valor de X va a ir entonces desde 0 hasta la longitud total, que en este caso representaba una longitud de 0,9 también. Entonces es 0,9. ¿Qué es lo que yo hago acá? Entonces hago sumatoria de momento con respecto al punto P, que es este punto, igual a 0. Menos momento flector más B sub T por X igual a 0. B sub T vale 600, entonces el momento flector es igual a 600X. Ecuación del momento flector. Entonces voy a plantear mi gráfico del diagrama de esfuerzos para este elemento. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Ok. Entonces voy a plantear mi... Acá. Voy a escribir acá al costado mis ecuaciones. Que va a ser en caso de la sección 1, momento flector es igual a menos 1000 sobre 6 por X al cuadrado, y cuyo intervalo de X es desde 0 hasta 0,9. Después la sección 2 tiene como ecuación, estoy un poco más abajo para... Momento flector es igual a menos 1000 sobre 6 por X al cuadrado más 700 por X menos 135, donde X va desde 0 hasta 2,7. Y la ecuación del momento flector de la sección 3 es igual a 600X, con X desde 0 hasta 0,9. Entonces voy a graficar mi línea, porque tengo que mostrar la reglita, para hacer un poco más ordenado más mi gráfico. Entonces, este representa el punto B, este representa, perdón, el punto A, el punto B, el punto C, al punto D. Entonces voy a graficar mi línea hacia abajo, que representa mi momento flector positivo. Y todo lo que vaya hacia arriba representa valores negativos. Entonces representa el punto A, el punto B, el punto C. El esquema de carga yo ya sé, que es dato para mí. En este caso, las cargas distribuidas, uniforme, 1000 sobre 3. Tengo la carga puntual, que es igual a 400. Y las reacciones que son datos también para mí, que son, esto vale 1000 y esto vale 600.
Entonces, voy a plantear mis ecuaciones y voy a primeramente utilizar los valores extremos, es decir, voy a calcular para x igual a 0 y para x igual a 0,9 y obtener los valores del momento flector. Momento flector igual a, este me va a salir 0 y el momento flector para este caso sale menos 1000 por 0,9 al cuadrado sobre 6. Sale menos 135. Como es una ecuación al cuadrado, podría existir un valor de eh, momento flector máximo, es decir, un valor de máximo o mínimo relativo. ¿Cómo yo sé si existe esto? A partir de la ecuación del cortante. ¿Cuál era la ecuación del cortante que nosotros planteamos? En este caso era menos 1000 sobre 3. Entonces, nosotros vamos a obtener un momento flector máximo siempre y cuando nosotros tengamos un valor de esta expresión que sea igual a cero. Es decir, si nosotros igualamos la cortante, igualar la cortante a cero, nos da obviamente una posición donde pueda existir el valor de momento flector máximo. Escribir acá abajo m, m flector máximo. Voy a ver si existe ese valor, pero eso obviamente analizando la ecuación del cortante de ese tramo. Entonces, como mi ecuación era menos 1000 sobre 3 por x, voy a igualar a 0. Obtengo que x es igual a 0. Esa sí es la posición donde existe el momento flector máximo, que yo ya tengo evaluado esto en los extremos. Entonces, ¿cómo voy a graficar ese tramo en específico? Comienza en 0, termina en menos 135, entonces voy a graficar la curva de esta manera. Como había explicado en la clase pasada, las curvas del momento flector siempre son cóncavas, o sea, siempre tienden a apuntar hacia abajo, ya sea si tiene una forma así o si tiene una forma continua. En este caso, como no hay un punto de máximo relativo, donde cambia obviamente de dirección, donde la tangente sea cero, que es obviamente su definición, en este caso nosotros trabajamos directamente con los extremos y esta es la curva que representa al momento flector del tramo 1. Entonces, este valor ya saben que es menos 135. No hay un valor máximo, entonces este no existe. Trabajo entonces con la ecuación 2. X igual a 0, X igual a 2,7. Y yo obtengo los momentos vectores para esos tramos. Un momentito, voy a conectar mi computadora. Ahí está. Entonces, en este caso, como ven, para X igual a 0, el momento flector no necesariamente va a salir 0, pero si yo evalúo sale menos 135. Y para X igual a 2,7 voy a calcular, va a ser menos 1000 sobre 6 por 2,7 al cuadrado, más 700 por 2,7, menos 135. Me sale un valor positivo de 540. ¿Existe un momento flector máximo? Tengo que verificarlo con el valor de la ecuación del cortante. La ecuación del cortante también sería menos 1000 sobre 3 por x más 700. Si yo igual a 0, puedo obtener un valor de x que va a ser 700, 700 por 3 sobre 1000. Voy a sacar esa x, 700 por 3 sobre 1000. Me sale 2,1. Si bien puede la ecuación del cortante darme un valor de x, no necesariamente va a existir ese valor de momento máximo si es que mi x no corresponde a estar dentro del intervalo que yo supuse para mi ecuación. Como en mi ecuación solamente va desde 0 hasta 2,7 y si mi x
era mayor a 2,7 o menor a cero, entonces no entraba en mi ecuación y no había necesidad de aplicar esa fórmula. Va a salir analíticamente, pero no corresponde a nuestro gráfico porque sale fuera del intervalo. Entonces, en este caso, esto sí pertenece al intervalo, entonces voy a probar con 2,1. Menos 1000 sobre 6 por 2,1 al cuadrado más 700 por 2,1 menos 135. Entonces el momento flector máximo sale 600. Existe un máximo en donde la cortante se vuelva a cero. Y por último, voy a trabajar entonces con este que está acá. Voy a hacer primero este x igual a 0, x igual a 0,9. El momento flector sale 0, el momento flector sale 600 por 0,9, sale 540. Bien, ahora vayamos al gráfico. Como ven, el tramo 2 comienza en el mismo lugar donde termina el tramo 1. Este y este son iguales, es decir que hay continuidad en los gráficos. El valor final de un tramo es el inicio del otro. En el punto C, donde está el apoyo, nosotros tenemos un valor de 540 que es positivo. 540. Este sería otro punto. Pero como es una parábola, por lo menos 3 puntos requiero ahora. Y eso es el punto que nosotros usamos del valor del máximo, que es para x igual a 2,1, que sería aproximadamente por acá. ¿Dónde está actuando la carga puntual? Ay, perdón. ¿Dónde está actuando acá por ahí? 2,7. Entonces va a estar por acá más o menos. En este punto, ¿qué ocurre? El momento flector es máximo y vale 600. Entonces, estos 3 puntos a mí me definen la forma de la curva. No hace falta que grafique todos los puntos, pero con tal de tener estos 3 puntos, yo ya puedo definir la forma de la parábola. Un poquito mejor. Entonces, este es el punto del máximo. Esta distancia es 2,1 y obviamente ya sé cuánto vale, que vale 600. Toda esta zona es tramo positivo. Puedo sacar este punto y también por la ecuación puedo saber dónde se vuelve cero el momento flector. Pero no es que me importe. Y el tramo 3, recuerden que el tramo 3 cambiamos nosotros de origen, es decir, comenzamos acá. Entonces el momento flector en ese punto vale 0, entonces comienza en este punto que está acá. Y en x igual a 0,9 es este punto que está acá. Entonces en ese punto vale 540. Entonces una recta termina de esta manera. Entonces, misma cosa, el tramo final el valor del momento flector final para el tramo 2, que es este punto, vale lo mismo que el tramo inicial del tramo 3. O sea, en los puntos en común son iguales los momentos flectores. Acá, que vale 540, y acá que vale 135, negativo. Entonces, esa es la particularidad de los momentos flectores. Generalmente en los puntos comunes de cada tramo siempre es continua la ecuación y tienen el mismo valor. La ecuación anterior y la ecuación siguiente. Y en el caso de que existan máximos, se puede corroborar eso con el diagrama de cortante. Recupero un poco este. La ecuación del cortante, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Acá. Así. Si yo extiendo esas mismas líneas que están acá arriba, este punto está acá, este punto está acá, este punto está acá, y este punto tiene que representar el punto donde el cortante se vuelva a cero. O sea, tienen que ser totalmente coincidentes en ese mismo lugar. Mi gráfico no me sale un poco distorsionado, pero eso es lo que nosotros corroboramos siempre en el cortante, que si nosotros en el gráfico del cortante vemos que existe un punto igual a cero, en ese punto tiene que existir un máximo, que puede ser o positivo o puede ser negativo, pero tiene que existir un máximo.
Entonces, otro punto de verificación son los momentos flectores iguales a cero. Los momentos flectores siempre son ceros en los extremos de la barra. En este caso, este extremo que está acá, que es el punto A, extremo libre, y este que es un apoyo simple, que es el extremo D. Por más de que tiene un apoyo existente, es un extremo de la barra, entonces el momento flector necesariamente en esos puntos tiene que ser igual a cero. Porque si nosotros analizamos así de manera infinitesimal o nos acercamos así, hacemos una sección muy pequeñita, acá obviamente no tiene que existir ningún momento, si no la barra no va a estar en equilibrio. Entonces, en los extremos de la barra, sea un extremo libre o con un apoyo condicionante, que sea de primero o segundo género, siempre el momento flector tiene que ser igual a cero. Pero si es un apoyo intermedio, como el caso del apoyo B, generalmente aparecen momentos flectores negativos, pero tiene que existir continuidad de las ecuaciones del momento flector en ese punto. Es decir, el valor de la ecuación antes y el valor de la ecuación siguiente tienen que ser iguales en ese mismo lugar. Pero si es un tramo intermedio, un punto intermedio, no necesariamente el momento flector tiene que ser igual a cero. Pero sí, si es un extremo, como el caso del punto A y el punto D, tiene que ser igual a cero. Entonces, generalmente esos son los puntos de verificación que nosotros hacemos cuando graficamos el diagrama de momento flector. Que exista continuidad, que existan valores iguales a cero en los extremos de las barras, que los puntos del máximo se den en los lugares donde la cortante se vuelva cero en el gráfico, ¿verdad? Entonces nosotros podemos corroborar eso y obviamente obtener los valores correspondientes. ¿Se entiende? No sé si hay alguna consulta. ¿Se entiende, profe? Bien, entonces dejo hasta acá la grabación de este ejercicio. Me está subiendo también entre los materiales de la clase.